Estudiando lo que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy estaremos viendo la lección número 25 del libro de los Hechos. Recordar que el libro de los Hechos es un libro que nos narra la historia de la iglesia después de la ascensión de Jesucristo, ¿no? El libro de los Hechos nos da a nosotros datos históricos muy importantes para poder analizar y poder interpretar luego lo que son las cartas escritas para las iglesias, ¿no? Como Tesalónica, Corinto, Filipo, Efeso. El libro de los Hechos nos da a nosotros un trasfondo histórico muy importante que no debemos ignorarlo. Estamos avanzando en el libro de los Hechos y hemos visto ya todo lo que fue el tiempo del apóstol Pablo en Filipos, un lugar donde él fue apresado junto con su compañero Silas, y vimos también cómo de forma poderosa Dios le liberó, le sacó de esa cárcel y le puso para que él continúe predicando el evangelio, ¿no? Vimos cómo a pesar de la oposición que Satanás pone a la obra no se detiene, la obra continúa. Vamos a ir por favor al capítulo 17 del libro de los Hechos, versículo 8. Capítulo 17, versículo 8. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Al oír esto, el pueblo y las autoridades de la ciudad se alborotaron, pero Jasón respondió por ellos y los dejaron en libertad. Esa misma noche los hermanos enviaron a Pablo y Silas hasta Berea. Y cuando estos llegaron allá, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha atención y todos los días examinaban las escrituras para ver si era cierto lo que se les anunciaba. Entre los que creyeron había distinguidas mujeres griegas y un buen número de hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea Pablo anunciaba la palabra de Dios, fueron allá para alborotar a las multitudes. Pero de inmediato los hermanos enviaron a Pablo al mar, mientras Silas y Timoteo se quedaban allí. Los encargados de trasladar a Pablo lo llevaron a Atenas, y a Silas y a Timoteo les ordenaron que se reunieran con él tan pronto como pudieran. Y así lo hicieron. Vemos aquí cómo el Evangelio llega a este pueblo llamado Berea. El Evangelio fue llegando paulatinamente a cada una de las ciudades griegas a través de Pablo el misionero, quien fue específicamente encomendado por el Señor para predicar la palabra en estos pueblos que eran rechazados por los judíos, estos pueblos que los judíos discriminaban, que no querían ni siquiera mezclar unas cuantas palabras con ellos. Los griegos eran personas no gratas para el pueblo judío. Entonces el evangelio llegó a Berea, a esta ciudad, y Pablo se decide internar primero en la sinagoga de los judíos. Él llegó hasta la sinagoga y empezó a enseñar. Y los hermanos que estaban ahí en la sinagoga, dice la escritura que examinaban todo, absolutamente todo lo que de Pablo decía, ¿no? Ellos escuchaban el mensaje de Pablo y después se ponían a analizar y examinar todo lo que él había dicho en la Biblia. Eran personas muy nobles, eran personas que querían escudriñar. Esto quiere decir investigar. Hermanos, nosotros necesitamos ser personas que anhelamos escudriñar, investigar, pasar tiempo leyendo la palabra de Dios, hermano. No podemos pasar un día de nuestra vida sin leer la Biblia, hermano. Cada mañana, antes de iniciar las actividades, debemos apartar un tiempo para estudiar la palabra de Dios. Los judíos de Tesalónica estaban celosos de que la palabra también llegara a Berea. Entonces Satanás los usó a ellos, a estos de Tesalónica,
para oponerse en la obra misionera. Trajeron a varios judíos de Tesalónica, quienes alborotaron a todo el pueblo y empezaron a llamar, ¿no?, al pueblo y decir que este Pablo y Silas están predicando de otro rey, están predicando de otras cosas que no son agradables para los judíos, ni tampoco para ustedes. Y así el pueblo empezó a alborotarse, ¿no? Y empezaron a querer agarrarlo, tomarlo preso, pero Dios protegió a ambos, tanto al Pablo como a Silas. Dios los protegió, ¿sí? Porque el Señor siempre guarda a sus siervos. El Señor siempre protege a cada uno de sus hijos. A usted, Dios le está protegiendo en este momento de este coronavirus. Dios le está protegiendo de este problema que hay en todo el mundo, hermano, que es también el desempleo, la falta de recursos económicos, la hambruna. Dios le está protegiendo, hermano, con toda seguridad. Confíe en que Dios es su guardador. Confíe en que Dios es su protector y que Él está en estos momentos velando por sus necesidades. Deposite en Él su confianza. Deposite en Él sus cargas, porque la Escritura dice que Él tiene cuidado de nosotros, ¿sí? Él tiene cuidado de nosotros. Seguimos leyendo la Escritura. Vamos a ir al versículo 16. Seguimos en el capítulo 17 de Hechos y vamos a leer ahora el versículo 16. Dice la palabra de Dios. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardeció al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Por eso en la sinagoga discutía con los judíos y con los hombres piadosos, y también con todos los que a diario acudían a la plaza. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Unos preguntaban, ¿de qué habla este parlanchín? Y otros decían, es alguien que habla de dioses extranjeros. Y es que les hablaba del evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces los tomaron, lo llevaron al Areópago y le dijeron, ¿nos puedes explicar qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Porque esto suena extraño a nuestros oídos. Nos gustaría saber qué significa todo esto. Y es que a todos los atenienses y extranjeros que allí vivían, no les interesaba nada que no fuera decir o escuchar cosas novedosas. Pablo se puso entonces en medio del areópago y dijo, varones atenienses, he observado que ustedes son muy religiosos, porque al pasar y observar sus santuarios, hallé un altar con esta inscripción, al Dios no conocido. Pues al Dios que ustedes adoran sin conocerle, es el Dios que yo les anuncio, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por manos humanas, ni necesita que nadie le sirva, porque a él no le hace falta nada. Pues él es quien da vida y aliento a todos y a todo. De un solo hombre hizo a todo el género humano, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir, a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas. Pero lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Ya algunos poetas entre ustedes se asemejan al oro o a la plata, o a la piedra o esculturas artísticas, ni que proceda de la imaginación humana. Dios, que ha pasado por alto esos tiempos de ignorancia, ahora quiere que todos, en todas partes, se arrepientan. Porque Él ha establecido un día que por medio de aquel varón que escogió y que resucitó de los muertos, juzgará al mundo con justicia. Aquí nosotros vemos a Pablo predicando el Evangelio en este pueblo llamado Atenas. Déjeme decirle, hermano, que Atenas era un pueblo griego en donde nacieron muchos filósofos conocidos del mundo secular, filósofos que
han sido de renombre, los epicúreos, como menciona la escritura, ¿no? Los filósofos que empezaron a dar diferentes teorías, ¿no? Teorías del universo, etc. Entonces Pablo decide predicar en este lugar y la gente dice que era gente que estaba interesada siempre por querer escuchar algo novedoso, algo nuevo. Entonces le llaman a Pablo y le dicen, Pablo, hemos escuchado que tú estás hablando de estas cosas, no las entendemos, queremos que nos las explique. Y lo llevaron al aerópago. Ese aerópago, hermano, si usted busca en el internet, ya, ese aerópago era como un salón donde se ponían a hablar todos los filósofos y la gente ahí los escuchaba. Era un salón central en toda Atenas, donde ellos podían hablar. Entonces, lo llevaron al aerópago y entonces Pablo empezó a predicar y a darles la enseñanza de la palabra de Dios. Pablo mostró que no se puede pasar de largo por un pueblo, ¿no? Sin predicarles el evangelio de vida. Pablo agarró y usó las escrituras, diciendo que todo aquel que busca a Cristo puede encontrarle, porque la salvación es para toda criatura. Estas personas eran personas muy curiosas, los atenienses, querían escuchar algo nuevo. Y Pablo les trae la mejor novedad, la mejor noticia. ¿Usted sabía que la palabra evangelio significa buena nueva o buena noticia? Entonces Pablo les trae la mejor noticia para estos atenienses, para que escuchen que Cristo murió en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día con todo poder y gloria, y que ahora Él es llamado el Salvador, el Mesías, en el que toda persona puede entregar su vida y decidir empezar una nueva, ¿sí? Pablo les aclara que las estatuas son solo objetos inanimados, que no merecen ninguna adoración. Hoy en día tenemos los mismos problemas. Hay muchas personas que equivocadamente están adorando estatuas, ídolos, personas que dicen ser religiosas porque le ponen una vela a una estatua. Hermanos míos, eso no es adoración, eso no es correcto. Porque ninguna estatua, ningún ídolo hecho de manos de hombre debe ser adorado. Pues Dios es el único digno de alabanza y digno de toda adoración. Pablo les pide que se arrepientan a los atenienses por todas las cosas que ellos habían errado. Y les dice que crean en Jesucristo. Y hermanos míos, esa es la verdad que usted y yo nunca debemos de callar. Si pasamos un día por un pueblo y vemos que ese pueblo está hundido, está perdido, hermanos, no pasemos de largo sin predicarles el evangelio. No pasemos de largo sin comunicarles a esa persona que Cristo vive. ¿Sí? Dice el versículo 32 del capítulo 17. Cuando los allí presentes oyeron hablar de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos hablar de esto en otra ocasión. Entonces Pablo se retiró de en medio de ellos, pero algunos le creyeron y se reunieron a él. Entre ellos estaba Dionisio, que era miembro del Areópago, y una mujer llamada Dámaris, y otros más. Hermanos míos, nosotros vemos en este pasaje, ¿ya? Cuán importante es ser compasivo con las personas que necesitan escuchar el evangelio, ¿sí? Hay muchas ciudades, muchos pueblos que están hundidos en diferentes pecados, idolatrías, inmoralidades, perversidades, que necesitan escuchar la palabra de Dios, el evangelio de salvación. Es por eso que hoy en día nosotros estamos tratando de aprovechar las redes sociales. Grabamos todos nuestros estudios para poder subirlo a las redes sociales y que las personas libremente puedan escuchar el evangelio.
que Cristo es el Salvador, que Cristo es el Señor. Hoy en día, hermanos, más que nunca la iglesia debe estar unida, fortalecida por el Espíritu Santo para magnificar, glorificar, exaltar, proclamar el nombre de Jesús. ¿Sí? No desaprovechemos ninguna oportunidad, hermanos, que Dios nos dé de predicar el Evangelio, porque Dios pedirá cuentas luego de todo lo que hemos hecho. Examinémonos siempre, hermano. Examinemos cada enseñanza que recibimos. Examinémoslos a la luz de la palabra de Dios, ¿sí? Analicemos todo, absolutamente todo. Analicémoslo a la luz de la palabra de Dios. Confiemos que Dios nos cuida en la obra misionera. Confiemos que Dios nos cuida también en nuestra vida cotidiana. Hoy en día, hermano, con este peligro del virus y de otras enfermedades también, Dios nos protege, hermano. Dios nos cuida, esa es su promesa. Agarrémonos de esa promesa y andemos firmes y confiados. Adoremos únicamente a Jesús, el único Dios vivo. Adoremos únicamente a Jesús. Sintámonos gozosos de sufrir por el nombre de Cristo. Alegres, contentos por sufrir por el nombre de Cristo. Y traigamos nuestras aflicciones, hermanos, a los pies de Cristo, porque Él tiene cuidado de nosotros. Vamos a orar. Padre amado, Dios Todopoderoso, damos gracias por esta palabra que nos has dado, Señor, tan hermosa en esta noche, para poder, Señor, fortalecer nuestra fe, para tomar conciencia, Señor, de aquellos pueblos que necesitan escuchar tu evangelio, para, Señor, confiar en que tú nos cuidas todo momento, en toda situación, para reforzar nuestra adoración ante ti, que eres el único Dios verdadero, Señor, para sentirnos gozosos cuando tengamos que sufrir por tu nombre. Gracias, papá, por este hermoso mensaje que tú traes a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a crecer en la fe, a buscarte de todo corazón, de toda nuestra alma. Y así podamos, Señor, seguir adelante. Gracias, Dios amado, por este hermoso momento de estudio. Enséñanos y continúa trabajando en nuestro corazón y que esta palabra que hemos oído en esta noche no pase, Señor, vacía por nuestro oído, sino que podamos poner en práctica, meditarla, Señor, en nuestras vidas. Oramos, Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios bendiga su palabra y que el Señor nos ayude a seguir conociendo y buscando más del Señor. Amén.